A ver, pensemos un momento en el derecho a votar, a protestar, en la libertad de expresión. Son cosas que damos por sentadas, ¿no? Parecen, bueno, fundamentales. Pero la realidad es que estos derechos no cayeron del cielo. Se forjaron, literalmente, en el fuego del conflicto. Vamos a hacer un viaje para desentrañar esa historia, que es sorprendente y ya veremos bastante contradictoria. Bueno, para empezar este viaje vamos a situarnos en un momento relativamente reciente, 1966. El contexto es clave. El mundo todavía se estaba recuperando de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese momento las naciones se juntan y crean el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sobre el papel, este documento parece la garantía definitiva, ¿no? La confirmación de nuestra participación en la sociedad. Pero ojo, aquí está la clave de todo. Este pacto no fue el principio de nada. En realidad fue la culminación de un proceso larguísimo. Las ideas que recoge este papel tienen unas raíces profundísimas, plantadas siglos antes en campos de batalla y en debates filosóficos. Para entenderlo de verdad, vamos a tener que ponernos el sombrero de arqueólogos de la historia. Entonces, ¿qué es lo que promete exactamente este pacto de 1966? Sus principios son, en cierto modo, nuestro mapa del tesoro, y cada uno de ellos nos va a llevar a un momento crucial de la historia. A ver, leemos esto. No discriminación, derecho a la vida, libertad de pensamiento. Hoy en día nos parece lo más básico del mundo, ¿verdad? Pero es que cada una de estas líneas es el eco de una batalla. Cada derecho es como la cicatriz de una revolución. Vamos a empezar a descifrar ese, digamos, código fuente. Y nuestra primera parada va a ser Inglaterra. Venga, viajemos a la Inglaterra de los siglos XVII y XVIII. En un mundo donde los reyes gobernaban por derecho divino, de repente surge una idea que lo va a cambiar absolutamente todo. El poder del monarca no es infinito. Esto, claro, no pasó de la noche a la mañana. La semilla se plantó ya en 1215 con la Carta Magna, que fue como el primer susurro de que un rey también debía obedecer la ley. Pero el auténtico terremoto llegó en 1689 con la Revolución Gloriosa. Ahí fue cuando el Parlamento le dijo al rey, oye, tú trabajas para nosotros, no al revés. El equilibrio de poder se había roto para siempre. Y de toda esta agitación nacen dos visiones del gobierno que son como la noche y el día. Por un lado tenemos a Hobbes, que vería a la humanidad como un lobo para el hombre, y defendía un soberano absoluto para mantener el orden. Por el otro, a Locke, que imaginaba un gobierno cuyo único trabajo era proteger los derechos que ya teníamos de por sí, vida, libertad y propiedad. Y fue esta idea, la de Locke, la de un gobierno al servicio del individuo, la que de verdad prendió la mecha. Pero, y aquí nos topamos con la primera gran contradicción de esta historia. Resulta que incluso para Locke, al que consideramos el padre del liberalismo, la palabra individuo tenía letra pequeña. Su concepto de derechos estaba súper ligado a la propiedad y a pertenecer, digamos, al club. Si eras extranjero, pobre o, por supuesto, mujer, esta nueva libertad sencillamente no era para ti. Vale, Inglaterra nos enseñó a ponerle cadenas al rey. Pero si el rey ya no es el jefe supremo, entonces, ¿quién lo es? Para responder a esa pregunta, la historia nos obliga a cruzar el charco, a un nuevo continente y a un experimento de lo más audaz. La Revolución Americana no se conformó con limitar al rey, es que lo despidió directamente. Cogieron las ideas de Locke y las llevaron a su conclusión más lógica. Si el gobierno existe para servir al pueblo, entonces el pueblo es el verdadero soberano. Una idea tan simple como explosiva. Claro, es que decir el poder del pueblo suena genial, pero ¿cómo se lleva eso a la práctica? Lo interesante es que ni los propios padres fundadores se ponían de acuerdo. Había dos bandos clarísimos. Por un lado, Hamilton y los federalistas, que querían un gobierno central fuerte, una economía industrial y el poder en manos de una élite educada. Y por el otro, Jefferson y los republicanos, que soñaban con una nación de pequeños agricultores con poder local. Este choque de visiones ha definido a Estados Unidos desde su nacimiento. Sin embargo, detrás de todas esas palabras tan elocuentes sobre la libertad y el gobierno del pueblo, se escondía una contradicción tan profunda que amenazaba con desgarrar el propio tejido de la nueva nación. El famoso «nosotros el pueblo» en realidad significaba «nosotros los hombres blancos con propiedades». Y punto. Las mujeres, los nativos americanos y sobre todo millones de personas esclavizadas quedaron completamente fuera de la ecuación. La libertad de unos se estaba construyendo sobre la no libertad de otros. Y mientras América construía su república con todas sus contradicciones, en Francia la olla a presión social estaba a punto de estallar. La Revolución Francesa no quería podar las ramas del viejo sistema, lo que quería era arrancarlo de raíz. Y de esas cenizas surgió un documento con una ambición nunca antes vista. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no hablaba de súbditos ni de colonos, hablaba por primera vez de derechos universales para toda la especie humana.
Y aquí empezamos a ver un patrón que ya nos suena, ¿a que sí? Igual que pasó en Inglaterra y en América, esa promesa tan grande y universal se dio de bruces con la cruda realidad. La palabra ciudadano excluía a las mujeres, como denunció Olympe de Gouges. Excluía a los pobres, y en las colonias la esclavitud continuaba como si nada. El famoso lema de libertad, igualdad y fraternidad tenía claramente sus límites. Bueno, hemos visto 3 revoluciones, 3 laboratorios de ideas. Ahora toca conectar los puntos y ver cómo este legado, con todas sus luces y sus sombras, llega hasta nuestros días. Si ahora volvemos a ese pacto de 1966 con el que empezamos, podemos verlo con otros ojos, ¿verdad? Es un mosaico histórico. De Inglaterra hereda la idea de que el poder debe tener límites, de América la idea de la soberanía del pueblo, y de Francia esa ambición de que los derechos sean universales para todos. Y esta es, quizá, la lección más importante de todas. Nuestros derechos no son un regalo divino. Fueron forjados en el yunque de la historia, a golpe de debate, de lucha, de exclusión y de una pugna constante por ampliar el círculo de quienes contaban como personas con derechos. Son una conquista, no un regalo. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, porque esta historia no se ha acabado, para nada. Cada generación ha tenido que luchar para que las palabras libertad e igualdad de verdad incluyeran a más y más gente. Las revoluciones del pasado, en cierto modo, nos pasaron el testigo. Así que la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿cómo vamos a continuar nosotros esa carrera?